YouTube. Así que ahí está, ya podemos empezar tranquilamente. Bueno, ¿qué tal? Me presento, soy Sofía Porte. Participo en SUR. La idea de hacer este ciclo de charlas era, bueno, poder formarnos por ahí un poco previamente al inicio de prácticas, ¿no? Poder entender cuál es el rol del practicante en un centro de prácticas y cuál es el rol del profesional, ¿sí? Poder entender qué se hace en esos espacios particulares, en esos ámbitos del trabajo social. Y bueno, hoy particularmente nos acompañan, o la idea es que nos acompañen, todavía algunos disertantes no llegan, Claudio Cipollone, licenciado en Trabajo Social de la UNCUYO, docente del Departamento de Prácticas Profesionales del nivel 2, es supervisor de campo de estudiantes de cuarto y quinto año, es trabajador social del Departamento de Prelibertad y Promoción Social, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Van a estar también Ceci Núñez y Débora Panela, que ambas están un poco demoradas porque tuvieron una reunión que no esperaban. Así que, bueno, ellas son licenciadas en Trabajo Social también en el área de tratamiento social en el Complejo Penitenciario Boulogne-sur-Mer. Está presente Mari Salazar también, licenciada y profesora en Trabajo Social, magíster en Criminología, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesional de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, y que tiene una amplia formación y experiencia de intervención con jóvenes infractores de la ley penal y miembro activo del Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos. También Mari es supervisora de campo del nivel 1, si no me equivoco. Y bueno, está Miguel Ismael, que es estudiante avanzado de la licenciatura en Trabajo Social y ha tenido experiencia de prácticas tanto en el Complejo Penitenciario de Boulogne-sur-Mer como en Almafuerte y también en San Felipe. Así que bueno, Mari, si querés ir arrancando, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que agradecida por la invitación y dar a conocer un poquito de la tarea que desarrollo como profesional en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. O denominado, como anteriormente se conocía, como el ESCOSE, ¿sí? Que se denominaba Centro de Orientación Socioeducativa. La labor se desarrolla, en una institución que recibe a jóvenes imputados por la ley penal, por haber infringido la ley penal, de 16 a 18 años, que es la población destino con la que nosotros trabajamos. En este momento yo estoy trabajando en el programa de capacitación, investigación y desarrollo institucional, PROCIDI. Ahí llevamos a cabo, una serie de capacitaciones para el personal, estamos llevando a cabo una investigación y trabajamos también con los jóvenes haciendo distintas tareas. En particular, en este momento estamos trabajando con las familias, lo que es violencia de género. También lo hicimos con los jóvenes y estamos transitando esa experiencia que transversaliza la violencia por la que ellos ingresan también a la institución. Nosotros tenemos, nuestra sede está ahí en la calle Montes de Oca y Río Juramento, en Godoy Cruz. Es un ente descentralizado, autárquico. Eso ha sido posible hace muy poquito, en el año 2014. Anteriormente dependíamos de lo que era la DINAF, y en este momento, estamos como institución separada. Nosotros, al interior de la institución, se llevan adelante, políticas y acciones específicas vinculadas, digamos, al tratamiento o a la intervención de jóvenes infractores a la ley penal. Esas
experiencias que nosotros estamos teniendo con ellos está dada desde el territorio, trabajo en territorio, y desde el trabajo de privación de libertad, ¿sí? Desde el accionar, digamos, de la institución, se estructura o se organiza de tal modo que tenemos 3 direcciones. Una dirección general, que es la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, y al interior de ella coexisten 3 direcciones. Una de ellas se denomina Dirección de Internación, la otra se denomina Dirección de Medidas Alternativas, privativas, de medidas no privativas a la libertad, externación e inclusión social, y la otra dirección es la de Administración. Lo traigo porque, bueno, por ahí comúnmente la que se conoce es como UMA, o la internación conocida como el ESCOCE, ¿sí? Y me parece que está bueno también conocer un poco de la organización institucional. Y la dirección administrativa tiene mucho que ver con las tareas que desarrollamos en las otras direcciones, dado que transversaliza las distintas políticas institucionales incluso que nosotros utilizamos con los jóvenes, como por ejemplo el fortalecimiento inclusivo, que se trata de un monto de dinero que se otorga a la familia para emprendimientos o mejoras vinculados, digamos, a la restitución de algún derecho que ha sido vulnerado en el proceso de la vida de este joven, y que por ahí a veces es una de las tantas causales por las que ingresa, ¿sí? Al sistema de responsabilidad penal juvenil. Nosotros contamos con un departamento de salud. El departamento de salud es para todos los jóvenes y de todas las direcciones, ¿sí? De las 2 direcciones. Y un departamento de asesoría letrada. Esto me parece que está bueno también porque, bueno, son los espacios que van a regular, si se quiere, digamos, la presencia y las problemáticas que puedan surgir al interior de la internación o bien en el territorio. Porque muchos de estos jóvenes también están abatidos, si se quiere, por los problemas complejos y especialmente aquellos vinculados, digamos, al consumo problemático, o vinculados al tema de salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha llevado también que el Departamento de Salud tenga, digamos, un accionar bastante activo en ambas direcciones. Cuando me refiero a ambas direcciones, estoy diciendo Dirección de Internación, que es privación de libertad, y la de territorio, ¿sí? En el caso de la Dirección de Internación, está bueno poder ahí mencionar que ingresan aquellos jóvenes que están imputados por un delito y que por la situación del delito y las condiciones del delito amerita la privación de libertad, ¿sí? Esta privación de libertad está de alguna manera definiendo ciertas características de los sujetos. Tenemos sujetos que están imputados, tenemos sujetos que tienen declarada la responsabilidad penal, y tenemos algunos con condena o con pena efectiva, de cumplimiento efectivo, ¿sí? Son 3 como características de los sujetos con los cuales nosotros trabajamos. En este momento, lo que prima, digamos, es el sujeto imputado, ¿sí? Anteriormente teníamos lo que hoy tenemos como población destino en el territorio, lo teníamos en privación de libertad. Y los números son aproximadamente en privación de libertad alrededor de 30, 33, 35 chicos, y en territorio aproximadamente alrededor de los 400, 350, y eso en determinados momentos ha variado, inclusive ha sido de 500 personas. Al interior hay toda una estructura de internación, hay toda una estructura que se vincula, digamos, a sectores en los cuales
Los jóvenes pernoctan y tienen sus actividades. Al interior de la internación hay una escuela donde desarrollan sus actividades educativas, que es un primer derecho que no se vulnera y que se respeta o se intenta respetar a rajatabla para que se siga garantizando en la internación. Esto también ha sido a partir de ciertos debates, ciertas luchas, y que a la larga ha tenido este impacto, donde ya nadie discute que no tiene que ir a la escuela, o ir a la escuela no significa, no ir a la escuela no significa igual a castigo, ¿sí? Que anteriormente tenía, digamos, toda esa característica, el tema de la educación como premio, no como derecho. Y en eso, bueno, puedo decir que hemos hecho una conquista importante. Al igual que otras, como el tema de la salud, ¿sí? El tema de la alimentación. De hecho, a partir de la descentralización, nosotros tenemos una nutricionista que está al pendiente de esa situación, un médico que también tiene en cuenta desde que ingresa y hasta en el proceso lo que requiere, digamos, el joven, y muchas veces situaciones particulares que han vivenciado ellos, como por ejemplo no poder ver bien, y bueno, se ha hecho todas las consultas necesarias como para que reciba atención médica, y también se tenga sus anteojos como para poder leer y cursar en la escuela como cualquier otro sujeto que no tiene, digamos, ningún tipo de enfermedad. Bien, eso a grandes rasgos. Hay actividades de talleres que nosotros también como trabajadores sociales acompañamos, hay actividades grupales que desarrollamos en vista a capacitaciones, al desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas capacidades. Por ejemplo, muchas veces el joven que tiene muchos problemas vinculados, digamos, a ansiedad, le ha venido bien participar de algún taller de dibujo o de artes visuales, o aquellos jóvenes que por ahí tienen distintos conflictos, les ha venido bien participar de algunos talleres vinculados, digamos, al tratamiento por ejemplo, de la ira en algún momento, o trabajo vinculado al desarrollo de capacidades o de habilidades sociales. En algún momento también hubo actividades vinculadas a la reducción de daño, que si bien pertenece, digamos, a otro paradigma, pero bueno, esas cuestiones por ahí han estado y han estado protagonizadas también por profesionales del trabajo social y otras disciplinas como la psicología, haciendo un trabajo interdisciplinario interesante. En menor, digamos, escala, también hay otras disciplinas como la abogacía, la licenciatura en niñez y adolescencia, psicólogos sociales o técnicos operadores en psicología social, que también han acompañado estos procesos. Y por ahí las actividades van variando, desde acciones que se requiere hacer con el joven especialmente, atendiendo algunas particularidades, hasta cuestiones que se pueden trabajar en forma más grupal, trabajando temáticas que por ahí los afectan, como por ejemplo, en este caso, el tema de la violencia, y desde una perspectiva de género. Sí, Rocío, has levantado la mano, no sé si quieres preguntar algo. De todas formas, Mari, la idea es poder dejar un espacio de preguntas al final. Ah, bien. Dale, no hay problema. Bueno, les estaba contando eso, lo que se hace en particular a veces, articulaciones con otras instituciones. Hay problemáticas que nos trascienden, que no podemos resolver
desde, digamos, desde los recursos y desde la formación que tenemos, como por ejemplo la problemática del consumo problemático, ¿sí? Por ahí recurrimos a otras instituciones que tienen la experticia y trabajan el tema. Lo que pasa que, bueno, eso también genera al interior de la institución y al interior de otras instituciones con las que nosotros articulamos y del juzgado, cierto debate, porque ¿qué está primero? Si la situación concreta de salud o está primero el delito, ¿sí? Entonces, bueno, eso trae como ciertas tensiones que a lo largo del tiempo también se han podido como resolver, ¿sí? Dándole como mayor pertinencia también desde salud mental a que nos aporten y en el tratamiento de estas problemáticas, ¿sí? O bien con instituciones que están fuera de la provincia, ya que no existen instituciones de internación y muchas veces hemos tenido que recurrir a Casa del Sur, que está en Buenos Aires, y los resultados que hemos tenido cuando hemos enviado a algún joven con esa problemática han sido muy buenos y alentadores, digamos. Y en otros no se han podido adaptar, pero bueno, es lo que más ha resultado. Ya que las instancias por ahí presenciales o de centros de día, en la problemática en particular de algunos de los jóvenes no ha funcionado desde ese tipo de tratamiento, sino que requiere de un tratamiento de internación, de comunidad terapéutica. Bueno, les cuento que nosotros, el joven que ingresa, siempre ingresa primero por la comisaría del menor, luego de ser evaluado, de que estén todas las condiciones para su ingreso a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, interviene un equipo que es de recepción, que ellos hacen la evaluación durante 15 días, si se generan, digamos, las condiciones propicias para que sea reintegrado y la medida la cumpla en domicilio, se suele, digamos, privilegiar ese tipo de medidas y no la privación de libertad. Esto no suele pasar muy seguido, porque, bueno, ya después de un tiempo transitado, ya van a ser como 5 años, después de la reforma que se logró realizar, el joven que ingresa a la DRPJ, a la internación concretamente, es un joven que ya está como más evaluado, digamos. Es aquel que ha cometido un delito, que por el tipo de delito tiene, digamos, una pena mayor y hay elementos importantes de prueba, digamos, para poder iniciar su proceso penal, ¿sí? En el caso de los jóvenes que ingresan a la UMA, si bien hay una imputación y también están en un proceso penal, comúnmente son delitos de baja escala, que tienen, digamos, baja pena en cuanto a años o gravedad, ¿sí? Esto, bueno, también implica en territorio un trabajo sumamente importante que se hace con distintas organizaciones de la sociedad civil, trabajo que se hace con los referentes vinculados al tema de familia, y no solamente que sea, digamos, la madre o el padre, sino por ahí también hermanos mayores, tías, abuelos, abuelas con las que el joven convive, y esto, bueno, ha traído, digamos, algún tipo de responsabilidad por este adulto que pueda acompañar el proceso de actividades, de supervisión de actividades, que pueda apoyarlo en el emprendimiento de esas actividades a los jóvenes. Y ustedes verán que siempre me refiero como a jóvenes varones, ¿sí? En este sentido, puedo decir que ya hace como alrededor de 3 años ha tenido como una baja importantísima, al día de hoy nula, diría, no tenemos población femenina. Y si la tuvimos en algún momento, siempre ha sido, digamos, de un número muy bajo.
sería alrededor de 3, de 4 personas, a veces lo máximo que en algún momento histórico llegó fue de 12, pero no superó ese monto, y fue en aquellas circunstancias donde en la unidad de internación existían alrededor de 300 personas, o 200 y pico, y al revés, en medidas alternativas recién estaba como empezando, digamos, todo este proceso. Uno de los derechos que también está como, se trata de contemplar, está ligado a lo que es la asignación por hijo, a la asignación, porque muchos de ellos o son menores de edad, entonces por ende a veces sus familias no los tienen contemplados y la mayoría tiene trabajo informal, entonces bueno, lo que provoca o lo que genera es que, que ellos puedan acceder, digamos, a este tipo de políticas. Y para ellos incluso ha sido como muy importante porque les ha permitido sostener sus procesos de escolaridad al momento de ser externados, ¿sí? Entonces es como un plus que acompaña, digamos, ese proceso cuando una vez ellos han sido externados para que se sigan capacitando y sigan en la escuela. Otro de los puntos que me parece que también está bueno, el Progresar también han podido acceder a ese tipo de política pública, y sus hijos también, pues muchos de ellos son papás, digamos, de uno y hasta a veces de 2 hijos, entonces ellos como papás también han podido, digamos, acceder a la asignación por hijo, y bueno, sus novias o sus parejas contar con este derecho como para poder mantener, digamos, a sus hijos. Hay un derecho que la mayoría lo traía puntualmente vulnerado, que era el derecho a la identidad, no tenían el DNI. Hoy por hoy podemos decir que eso está como garantizado, tenemos un mecanismo en articulación con el registro civil o el CDR, y la verdad que eso lo hemos podido resolver, y todo joven que ingrese indocumentado sale de la institución documentada. Eso, y en territorio pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, cuestiones de ese tipo implica también pensar algunas políticas vinculadas, digamos, políticas más de tipo institucional, donde se trabaja el tema del fortalecimiento inclusivo, que tiene como varias líneas de actuación, pero una de ellas tiene que ver con el emprendimiento. Hay jóvenes que la verdad que tienen como muchas ganas de trabajar, entonces hacen una serie de propuestas, se los capacita en esa línea y se los acompaña para que ellos puedan generar esos emprendimientos. En algunos funciona porque hay sostén, hay apoyo, hay gente que acompaña ese proceso de la familia o de personas referentes, y en otros, bueno, la verdad que eso no prospera. Así que contarles así a grandes rasgos. También, bueno, está el tema del vivero, hay cuestiones vinculadas, digamos, al tema del deporte, como para que ellos puedan realizar una serie de acciones mientras permanecen. Inclusive en territorio hay profes que desarrollan algunos programas y algunas actividades vinculadas, digamos, al deporte, profes de educación física, que acompañan a los jóvenes, con todos los desafíos que implica también transitar en territorio, transitar y articular con quienes de alguna manera también tienen que hacerse cargo de esta problemática, que son los municipios. Me parece que eso es un tema que hoy por hoy nos queda mucho por seguir trabajando, porque hay espacios públicos y que son del municipio donde tienen que estar para que los jóvenes transiten, se apropien, compartan esos espacios junto a otros jóvenes que no necesariamente hayan tenido, digamos, estas dificultades vinculadas al delito, ¿sí? Entre ellos podemos decir que hasta el 2019 hubo un programa muy interesante donde se trabajó con jóvenes tanto de territorio como los jóvenes de privación de libertad,
que tenían la posibilidad de capacitarse en la Universidad Tecnológica, en la Universidad Nacional Tecnológica. Ellos tenían la posibilidad de ir, de cursar allá, de profesores de la misma casa de estudio, que son profesores de las distintas ingenierías, había de ingeniería electromecánica, de civil, etcétera, y la verdad que esa se mantuvo por 5 años, nos tocó el COVID, se cerró el programa porque no se podía, digamos, lograr la presencialidad, y fue una experiencia muy exitosa, porque muchos de ellos, aún así saliendo de su situación penal o de su medida penal, le dieron continuidad a estas actividades y la verdad que concluyeron exitosamente las capacitaciones y algunos de ellos están hoy trabajando en esos rubros o en otros, pero con el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades vinculadas también a las relaciones sociales. Y para ellos era hasta simbólico ir, digamos, a ese espacio que por ahí desde las representaciones de ellos y de muchos de los que trabajan, digamos, en esta institución, creen que es un lugar negado para ellos. Y la verdad que la experiencia fue totalmente distinta. Fue un lugar donde se generó la posibilidad de transitarlo, de compartir y de desarrollar, digamos, estas habilidades sociales y habilidades técnicas, concretamente, vinculadas a la metalúrgica, a la electricidad, a la realización de distintos productos químicos, productos de limpieza, perdón, no químicos, se utilizan productos químicos para eso, pero, y fue de electricidad también, fue muy, muy interesante, y el reconocimiento nuestro, digamos, a la labor que se ejerció, digamos, por parte de esa casa de estudios con respecto a los jóvenes. Y ellos lo tomaban como parte de lo que es reparación también reparación digamos, como una forma de reparar el daño que socialmente se les ha hecho a estos jóvenes, y donde todos de alguna manera somos parte de ese daño. Entonces fue como un poco decir, bueno, acá viene nuestro trabajo y nuestra tarea de enlace como para poder hacer algo que permita, digamos, la inclusión de estos jóvenes a la sociedad, ¿sí? Así que bueno, eso ha sido una experiencia muy linda. En este momento, quien es el director de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil es el licenciado Arturo Piracés, un psicólogo y tiene muchos años de experiencia y que permanentemente se ha formado y se forma en esta problemática y bueno, ha sido como uno de los referentes importantes también en Mendoza con respecto, digamos, al tratamiento o a la intervención con esta problemática. Bueno, contarles eso, también se ha trabajado con la familia, se trabaja con las familias, se trabaja mucho porque hay que preparar a la familia, ya sea padre, madre, hermana mayor, novia, pareja, para que reciba nuevamente a ese joven que vuelve, digamos, a su casa, vuelve a su cotidianidad, pero cómo sostenerlo para que se mantenga, digamos, de tal modo, incluido socialmente, que no implique de nuevo la reincidencia o la reiterancia al delito, porque por ahí ha pasado que estando, digamos, de permiso ha cometido otro hecho, o cuando se ha resuelto su situación judicial, de nuevo ha reincidido. Entonces, bueno, son problemáticas que aparecen en paralelo, digamos, a la situación que les acabo de contar. Y el rol del trabajador social es nodal y hay un trabajo que necesariamente se tiene que hacer desde el punto de vista interdisciplinario. Desde la soledad no disciplinaria es imposible porque la problemática tiene una multicausalidad que requiere, digamos, de una atención
diría, interdisciplinaria en este momento, pero con miras a una transdisciplina, ¿sí? La verdad que eso sería sumamente importante y que los programas que se ofrezcan vengan en esa línea también de tratamiento. Y una cosita más que me parece que también está bueno, nosotros estamos trabajando desde el 19 a la fecha en una perspectiva distinta y que, bueno, nos implica también una serie de desafíos, empezar a tener como una mirada más de justicia restaurativa con respecto a la problemática que estamos trabajando. Esto está implicando, digamos, formación, como para poder encauzar a futuro eso, con expectativas de que los delitos de privación de libertad quede reducido a la mínima expresión y el abordaje que se haga en territorio esté como ligado, digamos, incluso a mediaciones de conflictivas que se dan en los barrios, mediaciones que también se dan al interior de lo que serían los establecimientos, las escuelas, porque también ha generado, digamos, esta cuestión. El joven que viene de la DRPJ y el joven que viene normalmente a la escuela, y de repente el encontrarse, y que muchas veces esto ha significado, digamos, no solamente por parte de sus compañeros o sus pares, sino que también por parte de los adultos que imparten un poco lo educativo, el cuestionamiento de por qué tiene que estar este joven que es conflictivo en este espacio, y bueno, esto ha llevado que muchas veces entre directivos, compañeros o docentes tengamos que estar interviniendo. Así que bueno, se está abriendo un campo sumamente interesante de trabajo en esa línea, o bien situaciones de resolución de conflictos que surgen a partir de situaciones que trasladan del territorio a esos espacios de privación que los encuentran. Entonces, eso también ha traído algunos inconvenientes y bueno, también ha implicado, digamos, trabajar con ellos desde esta perspectiva, y que viene a ser como alentadora, ¿sí? Y que no necesariamente tengamos que estar atravesados por la justicia penal, sino que por ahí son situaciones que podrían quizás resolverse antes de que ingresen a la justicia penal. Bueno, son como los desafíos que estamos teniendo en este momento. No sé si quieren que amplíe más o está bien, no sé qué tiempo tienen estipulado. Mari, yo te iba a proponer, si te parece, que hagamos la ronda de preguntas ahora, apenas, digamos, ahora que has terminado de hablar, por lo que enseguida te tenés que ir, entonces como para evitar, digamos, que después los chicos pregunten y no estés. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias. Prefiero que sea así, Sofía. Dale. Si les parece, vamos dejando las preguntas en el chat, o si quieren abrir micrófono, no hay problema. Yo, Mari, quisiera arrancar preguntándote yo. Dale, sí, con gusto. Quería preguntarte si los practicantes que vos recibís están concretamente en la UMA o si también están en la internación o en otras partes. Transitan. Yo estoy justamente en un espacio donde trabajo con todas las direcciones. Entonces, los que están conmigo transitan por todas las direcciones. No pasa así con otras colegas, porque están más focalizados en alguna de las direcciones, ya sea en medidas alternativas o en internación, ¿sí? Como yo trabajo con la dirección general y con las direcciones, entonces tengo la posibilidad de moverme de un lado al otro. A ver, ahí hay una pregunta en el chat, ahí la leo. Dice, ¿es alto el grado de los chicos que pasan a San Felipe o que reinciden?
Y bueno, después dice que... Es muy buena la pregunta. Si querés la contesto. Primero que nada, no hay un estudio serio con respecto, digamos, a un estudio que implique, digamos, una investigación y que haya una estadística seria al respecto. En algún momento nos hemos cruzado con los colegas, en algún momento yo he transitado también por la penitenciaría cuando estaba como coordinadora de docente de las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ahí en la penitenciaría, y ahí me he encontrado directamente con jóvenes que habían estado en el ESCOCE, ¿sí? Y que por ahí me gritaban, ¡Mari! Y soy tal, y bueno, ahí nos hemos encontrado, o bien yo por ahí me he enterado por la misma familia o por ellos mismos porque han conseguido contactarme, que han hecho ese tránsito. Hay un número que transita, digamos, y que continúa la carrera delictiva, llegando, digamos, a esta instancia. Puntualmente, hace muy poquito me contactó la mamá de un joven que estuvo en San Felipe, que ahora está en libertad, está haciendo libertad asistida, está trabajando, pero su problema de base de ese joven, como en algún momento lo habíamos hablado, no es tanto el delito en sí mismo, sino de salud. Hay un problema fuerte con el tema de la droga y del alcohol. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que las que tendríamos que trabajar, yo diría más de onda preventiva, y no necesariamente una vez ingresados a la DRPJ, sino previamente, estoy hablando escuela primaria, concretamente. Yo creo que hoy por hoy ya hay muchos indicadores que van dando cuenta de que si ese joven va a tener algunas dificultades y se podría, digamos, trabajar en forma preventiva. Pero bueno, a nivel de políticas públicas a veces no existe, digamos, ese trabajo preventivo, o si existe, la verdad que no genera el impacto que quisiéramos, porque siguen ingresando jóvenes. No te podría asegurar cuántos hay, pero hay un pasaje, no mucho, pero hay un pasaje. Hay un pasaje. Bueno, si no hay más preguntas, podemos continuar con el siguiente. Acá hay una pregunta. Hola. Yo quería preguntar también. Dale, Jenny. Pregunte. Quería saber si podías comentar cómo se posicionaron, ¿no? Desde el rol de los trabajadores sociales en sí, y también trabajando en una institución en donde se interviene con jóvenes, con adolescentes, ¿no? Que están en conflicto con la ley. ¿Cómo se posicionaron cuando se intentó bajar la edad de ¿cómo se llama? La ley, Cuando se intentó sí, bajar la edad penal. de punibilidad, sí. A ver, nosotros, y en lo personal hablo, pero también en función de un grupo de compañeros con los que nosotros por ahí también militamos el tema de esto de los derechos de los jóvenes, y por ahí de la vulneración que se hace, digamos, en la historia, que han sufrido en la historia de ellos y demás, y que requieren, digamos, otro tipo de trato. Nosotros estamos en contra de la baja. Estamos en contra porque entendemos que, primero que nada, hay elementos suficientes como para indicar que el trabajo que se debe hacer no tiene que ser, digamos, a partir de la baja, sino es un trabajo más preventivo que yo les acabo de comentar, que tiene que ver a nivel escolar. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, ya hay ciertas disrupciones en cuanto a lo que es la conducta, ya hay una serie de dificultades con respecto, digamos, incluso a esto de las normas de convivencia, como para poder trabajar. Hay muchas,
dificultad, digamos, para el desarrollo de habilidades sociales, y es porque no tienen las condiciones, ni porque tienen las propuestas, digamos, en territorio para poder llevar adelante ese desarrollo, incluso de capacidades, digo, hay acordes, digamos, también a esta vulnerabilidad que sufren, digo. La verdad que en ese sentido me parece que está, más que pensar en la baja, yo diría pensar en la formulación de políticas públicas que atiendan a la niñez, principalmente, para que no llegue a la adolescencia y tengamos este tipo de consecuencias, digamos. Ese es el pensar, digamos, de muchos de los que nosotros trabajamos en la institución, y tampoco se resuelve con encontrarles trabajo, porque no pasa por ahí. A veces el tema del trabajo viene a ser como el resultado de un proceso, pero no tiene que ser, digamos, como la materia prima o lo principal, porque hay muchos otros elementos que primero que conquistar, ¿sí? Los grupos de pertenencia, no se trabaja con los grupos de pertenencia, los barrios a veces tienen, digamos, instituciones que expulsan más que contienen, más que contengan, y que además, digamos, los apoyen y los acompañen en lo que van transitando como adolescentes, porque son adolescentes. Nosotros tenemos de 16 a 18 años, son adolescentes. Entonces, también es eso, es decir, ¿qué cabeza queremos ponerle, digamos, a esa población? Porque a veces los tratamos como adultos y no son adultos. Están transitando, digamos, las dificultades que cualquiera de ustedes han transitado a sus 16, 18 años. Y me parece que desde allí es como muy importante también posicionarse y entender que también estamos en un ramillete de adolescencia, con sus singularidades, sus particularidades, y que no todos provienen de un mismo extracto cultural. Hay culturas, digamos, que están presentes en ellos. Entonces también es cómo nos posicionamos para una escucha atenta, cómo nos posicionamos para poder comprender desde sus lógicas, desde sus formatos, modos de vida, y que muchas veces nos cerramos a esos modos de vida, porque lo que quiere imperar es el modo de vida de un sistema neoliberal que nos impone un formato de familia, un formato de adolescente, y la verdad que a veces dista mucho de la realidad con la que nosotros trabajamos. Entonces, bueno, eso requiere de mucha reflexión, de mucha cuestión crítica, una actitud crítica permanente y sistematizar experiencias. Yo insisto mucho en sistematizar experiencias. Hay muchas cosas que se pueden mejorar a partir de la reflexión que te da, digamos, el sistematizar una experiencia de trabajo con los jóvenes. Eso es lo que yo puedo aportar. Yo creo que en ese sentido estaríamos haciendo daño nada más si bajamos la ley de imputabilidad. La verdad que no estoy de acuerdo en esto. Es así. Para sumar ahí también creo que la baja edad de imputabilidad no resuelve, digamos, nada. Desde la cuestión punitiva ya está súper probado que no previene ni resuelve esta situación. Entonces, bueno, buscar otras alternativas, porque desde hace años que venimos con aumentando, no sé, o pidiendo el aumento de las penas, y eso nunca termina, digamos, funcionando. Bueno, ahí hay María, otra compañera, que pregunta cómo se trabaja la reinserción social. Perdón, no te escuché. Dice ella, cómo es el trabajo que se realiza para lograr una reinserción social? Bien. Bueno, ahí tenemos hasta posicionamientos encontrados con esa palabra, con esa reinserción social.
En realidad, yo, por lo menos desde mi lugar, me posiciono más desde la inclusión social. Me parece que ellos están insertos socialmente. El tema es qué oportunidades han tenido ellos para poder integrarse, incluirse en lo social, qué oportunidades han tenido desde las cuestiones más básicas hasta aquellas que por ahí pensamos que debería tener un joven o un adolescente de esa edad. Entonces, desde ahí me parece que en la medida que nosotros generemos más apertura y oportunidades para los jóvenes en sus espacios, en su territorio, poder acompañarlos, poder incluirlos, digamos, en formatos educativos que verdaderamente acompañen esos procesos, que son procesos diferenciales por ahí a la media o al estándar, y que acompañados, digamos, de una manera respetuosa, de una manera, digamos, con una escucha atenta y de diálogo cultural y desde su sentir y sus pensares, la verdad que uno lo hablo desde la experiencia, uno encuentra, digamos, un camino que hasta ellos se sorprenden de lo que pueden evolucionar, digo, y he tenido la suerte de que por ahí me los he encontrado, me han buscado y he tenido devoluciones en esa línea. Digo, chicos que habían estado muy mal y que hoy están trabajando en relación de dependencia, o hoy están trabajando en relación de manera informal, pero han logrado, digamos, salir de lo que es, digamos, el circuito delictivo, ¿sí? Entonces, eso también, y también con todo lo que ha implicado salir, digo, porque es salir de grupos, es enfrentarse a grupos de amigos que anteriormente los invitaban, y es muy difícil, pero la verdad que lo logran hacer muchos de ellos. Y eso ha llevado o arrastrado también a otros compañeros a esos cambios. Y otros no, se han comprometido cada vez más. Eso también tiene que ver con referentes adultos que hayan tenido. A veces ese tema de los referentes es algo que falta en el territorio. A veces los padres o quienes están al cuidado de ellos se comportan tan adolescente como su hijo, el que está teniendo inconvenientes, o su hija, ¿eh? Pero nos ha pasado eso, o sea, y mucha inestabilidad a veces por parte de los referentes, y que también eso no nos favorece, pero a veces lo encuentran en otros referentes, ¿sí? Que puede ser hasta un profesor, que puede ser, digamos, algún amigo. A veces nos olvidamos de indagar sobre las trayectorias de estos jóvenes, y tomamos y fragmentamos a veces la intervención, pero cuando hacemos un recuento e indagamos, vemos cómo ha generado procesos de supervivencia, y que en su trayectoria hay más de un referente. Está el kiosquero que le da del desayuno, está en la plaza que se encuentra con fulano, que lo contiene emocionalmente, y a veces son sujetos o personas con las que no los identificamos, no indagamos, y a veces me parece sumamente importante eso. Bien, esto que por ahí me plantea una de las chicas, dice, bueno, ¿es alto el grado de adicciones? Sí, es alto. Es alto, hay muchos jóvenes que están atravesados por el tema de las adicciones y por el tema también de las violencias. Digo, son chicos que han sufrido violencia desde muy temprano. A veces la pérdida, digamos, de alguien significativo, como puede ser la abuela, la madre, o bien el abandono de alguno de los adultos, ¿sí? O situaciones por ahí no tan frecuentes, pero también maltrato, abuso sexual. Digo, esto ha sido muy fuerte a veces en la vida de ellos. Entonces, resolver eso y trabajar eso a veces no han tenido la posibilidad de trabajarlo, ¿sí? Y con respecto a esto que
y los jóvenes que estudian carreras universitarias pueden ejercer cuando se reintegran a la sociedad. En el caso de la población con la que yo trabajo, perfectamente, ¿sí? No hay ningún impedimento. De hecho, tenemos situaciones donde jóvenes han iniciado las carreras universitarias. Conozco un caso que terminó un terciario, conozco uno que está en 4º año de la carrera de Ingeniería Electromecánica, ¿sí? Pero bueno, también hay particularidades en esos jóvenes. Digo, el compromiso con el delito no era tanto, y fue una cuestión más de situaciones así de la vida y del riesgo que llevaron, digamos, a que él se viera involucrado en un hecho muy violento. Pero, por ejemplo, él estaba estudiando y estaba en 4º año de la secundaria, y al día de hoy sé que está estudiando la carrera, y en el 2019 concretamente él se presentó donde estábamos nosotros, justamente estudié en la UTN. Se presentó y bueno, nada, habló con los chicos, les comentó lo que le había pasado, qué sé yo, y si la experiencia relatada y contada le sirvió de algo a esos jóvenes, bienvenido, digo, pero él tuvo la valentía de también decir, bueno, en la medida que pueda colaborar y en la medida que pueda contar mi experiencia y si sirve de algo, lo haré, y lo hizo. Y así como otros jóvenes que han incursionado, que no han concluido, uno de General Viar que estudiaba abogacía, después, bueno, no pudo concluir. Después, bueno, hay otras situaciones que por ahí empezaron una carrera y no pudieron concluir, pero hoy, por ejemplo, siguen en búsqueda de hacerlo en algún momento, o se visualizan trabajando eso. El año pasado empezó un joven en enfermería, y lo ha sostenido hasta el día de hoy. Bueno, son situaciones. Anteriormente no llegaban a la DRPJ jóvenes que no tuvieran concluido la escuela primaria. Hoy la mayoría tiene la escuela primaria completa, y lo que estamos teniendo en grande escala es jóvenes que no tienen, digamos, el secundario completo, y que se quedan en los primeros y los segundos años. Entonces, esos son datos que ya nos están indicando que algo hay que hacer, digamos, en esa franja etaria y en ese momento de los trayectos educativos. Entonces, bueno, si en esto tenemos que articular interministerialmente, me parece que la Dirección General de Escuela, por ejemplo, hoy ya tiene que hacer algo con sexto, séptimo, primero y segundo año. Y esto lo está diciendo, digamos, la población que estamos recibiendo y en la situación, en las condiciones que lo estamos recibiendo. Así que bueno, por eso yo creo mucho en la inclusión social y no creo en la reinserción social. Ellos ya están insertos, lo que pasa es que es el cómo lo habilitamos para que goce, digamos, de estas oportunidades en la sociedad. Mari, hay una última pregunta, si quieren, Sí. que sea la última, porque la Mari ya se tiene que ir. Tengo supervisión, perdón, por eso es que me tengo que ir. A las 20:30 tengo una supervisión con un grupito de estudiantes, si no, con mil amores me quedo, digo. Pero... Sí, Sofía. Dice, Anabela Benítez dice que si hay demasiados prejuicios por parte de la sociedad con estas personas que quieren una reinserción en la sociedad, y qué podemos hacer para que esto no pase. Como sociedad me parece que podemos hacer montones de cosas, desde escucharlos, desde acercarnos, desde no movernos con los estereotipos que la misma sociedad ha ido como formando con respecto a estos jóvenes. Los ves de jogging y los ves de gorrita y como que salís disparando, y me parece que a veces no necesariamente es un sinónimo, digamos, el de gorrita y el de jogging
igual a un delincuente. A veces no es así. Y me parece que terminamos estigmatizando a los más vulnerables y no a quienes de alguna manera por ahí están en otras condiciones y en otras situaciones y que también cometen delitos. Lo que pasa es que esos quedan invisibilizados porque responden, digamos, o tienen como las ayudas económicas y de relaciones sociales como para que no se vean, no se visibilicen, ¿sí? Pero no significa que un joven que pertenezca a otro extracto social no robe o no esté drogado, y drogado que esté robando o que haga, digamos, cometa un delito. Pero son los que tienen abogados, son los que tienen, digamos, las condiciones como para que ese joven pueda hacer tratamiento, se lo puedan llevar durante un año, que el padre o la madre pueda estar, digamos, en esos espacios acompañándolo, porque tienen el poder económico, digo, y los contactos, distinto a la situación de el extracto social que mayoritariamente ingresa a la RPJ, justamente son los que están en situación de vulnerabilidad, digamos, económica y social. Eso también hay que decirlo, digo, pareciera que de pronto la justicia solamente es para, funciona para este grupo y para el resto no funciona, y cuando sabemos que también esto está ocurriendo, digamos, ¿sí? También, Mari, yo para aportar ahí, por ahí, más en relación a lo educativo, pensaba, bueno, de alguna forma, digamos, con pequeños granitos de arena poder ir aportando, digo, poder prestarle el material a un compañero, el material, digamos, de estudio, las carpetas que ya no te sirven, poder donarlas, ese tipo de acciones pequeñas que parece que a la final no implican demasiado o no hacen demasiado, pero por ahí, digamos, puedes darle una mano al compañero que no puede pagarse las fotocopias, digo, más en relación a poder hacer algo desde lo estudiantil, me parece que esas son las herramientas que podemos manejar. Sí, por un lado se puede trabajar desde esa línea también, pero también desde hacerlos partícipes de cuestiones que se hagan. Digo, se elabora un proyecto, por ejemplo, de Mauricio López, invitar a 2 o 3. Siempre hay jóvenes que quieran colaborar. Ellos a veces, digo, así como necesitan de la solidaridad de otros, también ellos son muy solidarios con los suyos y con los que menos tienen. Entonces también es otra forma de vincularse, de relacionarse, conocer otros espacios. Los jóvenes cuando iban a la UTN decían, y acá voy a estar, acá voy a estudiar, como ellos sorprendidos porque pisaban la facultad, pisaban un espacio que para ellos había sido negado, como que era imposible, ¿sí? Y ellos con orgullo decían, soy de la UTN. yo estudié en la UTN. Por más que, digo, sea un curso de capacitación y no sea una carrera, pero ya el hecho de sentirse, digamos, que pueden traspasar esas puertas, de que pueden ser parte de ese grupo colectivo, la verdad que ellos se sentían empoderados, ¿sí? Entonces, me parece que también es eso, es ver cómo, fíjense las prácticas que nosotros desarrollábamos, de los mismos aprendizajes que ellos hacían, por ejemplo, tener un curso que se llama Instalaciones Sanitarias. Buscábamos entre los mismos compañeros quienes tenían dificultades en sus viviendas de instalaciones sanitarias. Entonces, la práctica se hacía en la casa de alguno de esos compañeros, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que de esa manera no solamente se trabajaba, digamos, con una cuestión de reparación del daño, sino que también esa familia estaba accediendo a un derecho como una vivienda digna o tener una instalación sanitaria digna que les posibilite tirar la cadena, que les posibilite tener agua caliente para poder ducharse, ¿sí? Cuestiones mínimas. Entonces, me parece que pueden haber montones de acciones.
que se pueden llevar adelante. Muchas veces nos ha pasado que nosotros necesitamos conformar una cooperativa para poder tener líneas de crédito que posibilite, digamos, la inserción a futuro de ellos en algunos espacios vinculados, digamos, a emprendimiento, o sostener procesos de capacitación en determinados lugares que son pagos, que a veces hay jóvenes que les gusta trabajar o aprender el tema de la mecánica automotriz, y por ahí los lugares donde pueden acceder son pagos. Entonces, bueno, sostener eso con alguna actividad X es muy valioso para ellos, y acompañarlos en esos procesos generan, digamos, otras oportunidades. Y el tema del corrimiento, yo siempre le digo corrimiento de los techos. Justamente en un trabajo que hice hace unos años, planteaba esto de que pareciera que el tema incluso de pensarse ellos y proyectarse en una carrera universitaria como algo utópico, algo que no se podía llegar. Pero muchas veces no solamente era de ellos, sino que era de las personas que trabajan con ellos. Entonces también esto, cómo romper esos estereotipos, esas representaciones sociales del mismo personal que interactúa y que acompaña, digamos, esos procesos. Entonces, cuando se generan esos corrimientos, el joven también hace esos corrimientos. Ah, yo puedo, yo hago tal cosa, esto, logro tal conquista y planifico otra y lo logro. Esas cuestiones están como muy presentes en ellos en la medida que se acompaña. Es un trabajo que requiere también de una evaluación, de una intervención planificada, en forma conjunta, y la verdad que eso lleva, digamos, un proceso casi, digamos, personalizado, ¿sí? De tratamiento. Nosotros lo llamamos, o por lo menos cuando en algún momento lo discutíamos, como los proyectos educativos individualizados, socioeducativos individualizados. Y nos parábamos desde ese formato más socioeducativo, que tiene un impacto terapéutico, ¿sí? Sin duda, pero es básicamente un tipo de trabajo y con características socioeducativas. No sé si había otra pregunta por ahí. Hay una más y chicos, les pedimos cortar un poco con las preguntas porque nos quedamos muy cortitos de tiempo. Así Bien. que dice, profe, ¿y qué pasa con los certificados de estudios de los chicos que han realizado la terminación del secundario? Conozco a un pibe que salió en libertad y esos papeles no los ha podido obtener y quisiera ayudarlo en ese tema. Bueno, en el caso en la escuela secundaria común, digamos, de modalidad común, y en la que todo estudiante, digamos, en situación de años, digamos, le está pasando, le demora muchísimo en llegar, pero si es una cuestión puntual, no tengo problema, que me pasen los datos y yo lo averiguo. Noelia, ¿quién es el...? Bueno, pásamelo por privado y eso yo lo puedo trabajar. Y vemos qué ha pasado con ese joven. Si es puntual el trabajo, si es puntual el tema, eso lo podemos trabajar. Yo no tengo problema. Dale, dale. Yo después le paso a Noé tu número. Sí. Dale, buenísimo. Yo sé bastante de educación porque trabajé muchos años en educación, en contexto de encierro. Entonces, por ahí al día de hoy me siguen preguntando. Así que, bueno, cualquier cosa que necesiten así puntualmente, no tengo problema bien, Almafuerte. Bueno, eso es otra historia, pero puedo colaborar. Después me lo pasas por privado, Noelia, no hay problema. Bueno, Mari, muchísimas gracias por tus aportes. La verdad que como estudiantes nos sirven un montón
Así que súper agradecidas desde Sur, con los estudiantes hemos podido organizar el PIE, este proyecto. Así que muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y tus saberes. Y lo que necesiten. La problemática, bueno, me apasiona. He dedicado muchos años de mi vida profesional a estudiar y a generar experiencia interventiva crítica, y la verdad que si vamos en esa línea me encanta recibir los estudiantes, por supuesto, y si salieran formados desde esa perspectiva, la verdad creo que se generarían grandes transformaciones que estamos necesitando también como sociedad y en la problemática en particular. Así que bueno, les mando un gran abrazo y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, Mari, de nuevo muchas gracias. Bueno, y continuamos, no sé si está Claudio por ahí, continuamos con vos, Claudio, si te parece. Bueno, ahora están ustedes, ya no se me escucha. Te escuchamos, pero muy bajito, Claudio. Bueno, ahí, mejorar. Se escucha, pero bajito, Clau. ¿Mejoró? ¿Mejoró algo? Un poco claro, quizá. A ver, ahora, Clau. Sí, ahí mejoró algo. Sí, ahí mejoró un toque. Bueno, espero que se escuche lo mejor posible. Bueno, Claudio Cipollone, soy trabajador social y estoy desempeñándome ahora en el Consejo San Felipe. Quería arrancar agradeciendo lo que hacen, más que la invitación. El hecho de que ustedes son, a través de la militancia que llevan adelante, los que sacan la universidad a la calle. Y eso es lo que genera más procesos de inserción del trabajo que uno puede hacer en contexto de encierro. Porque el problema es que hay sectores de la población, hay condiciones reales de existencia que hacen que uno crea que todo eso no les pertenece. Y ustedes, cuando lo sacan afuera, le muestran y le dicen al otro que es de ellos, que es de ellos, que es de ustedes, que es nuestro, que es el que pasa por la vereda. De todos ellos, de todos nosotros es la universidad, y eso es generalmente lo que hace la militancia y lo que hacen ustedes. Muchas gracias. Yo acompaño estudiantes desde hace 5 años. Trabajo en la institución desde hace 14 años, pero estoy como trabajador social desde hace 4 años. Y un poco antes de finalizar la tesis, empecé a acompañar a estudiantes en su experiencia, en sus prácticas profesionales dentro del servicio penitenciario. Primero en el departamento de Prelibertad, y hoy desde la división de trabajo social o de tratamiento social en el complejo San Felipe. Es un escenario, bueno, primero me voy a referir por ahí a la experiencia como supervisor. La verdad que poder acompañar a estudiantes de la carrera de trabajo social es una experiencia gratificante, significativa, profunda, que permanentemente nos pone, nos llena de motivación y nos permite empezar de nuevo en esto de trabajar en contexto de encierro. Es dificultoso, es contradictorio, por muchos momentos desalentador, y contar con esta energía que le pone la universidad dentro del servicio penitenciario es vital,
vital para la disciplina, vital para todas las disciplinas de las ciencias sociales y para el tratamiento dentro de las instituciones penales, así que es muy importante. Y para mí en lo particular es una forma de continuar devolviendo y agradeciendo lo que yo recibí de la universidad. Porque como muchas de las personas que hoy están en situación de detención, yo vengo de un sector popular y sentía que ni siquiera sabía que existía la universidad. En mi grupo familiar fui el primero en 3 generaciones en terminar la secundaria. Ni siquiera era pensado llegar a la universidad. ¿Me escuchás? Sí. ¿Te puedes hacer un poquito más el micrófono para poder escuchar un poco mejor, porfa? Porque está medio como que se escucha un ruidito de atrás de fondo. Por momentos, se escucha como medio cortado. Sí, vamos a probar así. Ahora sí. Ahora sí, Okay. mucho más. Bueno, un poco devolverle a la universidad todo eso que me dio, todo lo que recibí. Yo hice todo mi proceso educativo durante la secundaria, durante los 90, con todo lo que eso significaba y con las huellas que dejó en todos los seres humanos que nos tocó transitar esos años, desde los sectores populares. Entonces por ahí insisto en que trabajar en estos lugares tiene que ver con tener en cuenta las condiciones reales de existencia, ¿sí?, de esas personas. Hoy las cárceles están llenas de el 65% de las personas que están en situación de detención son personas en situaciones de vulnerabilidad total, de pobreza estructural, de transmisión generacional del accionar delictivo. Hemos visto abuelos, papás, abuelos, abuelas, papás, mamás, hijos, hijas en situación de detención del mismo grupo familiar. Entonces insisto que más allá de la misión que se le atribuye a este tipo de instituciones, la realidad son las condiciones reales de existencia, la vida cotidiana situada de estas personas. Recién escuchaba a la persona que hablaba antes que yo y decía que si tenían agua caliente o no, que si tenían baño o no. Es tal cual, es pensar que el lugar, el contexto de donde proviene, en muchísimas de las ocasiones, es nocivo, es privativo, mucho más que el contexto de encierro, por más loco que esto suene. Entonces trabajamos con personas que te dicen en una entrevista que ellos tienen muchos más recursos en contexto de encierro que estando libres. Entonces, pensar que por ahí los hábitos laborales y demás pueden solucionar esto es no tener en cuenta una situación política nacional y una situación geopolítica que sostiene condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema y generacionalmente estructurales en esta provincia, en este país, en este continente. Pero bueno, volviendo un poco por ahí a los ejes, la función de supervisor. Bueno, por ahí voy a hablar otro poco del acompañamiento dentro de la institución. Se van a encontrar en una institución que es parte de un sistema público que cree que, por ejemplo, los informes de los profesionales no pueden tener dimensión política en muchos de los casos. De un sistema público que en muchas de las ocasiones va a tratar de que trabajes para generar una imagen, una pantalla. Bueno, y en ese sistema, dentro de ese lugar, por ahí la función del supervisor corre más porque ustedes puedan vivir la experiencia lo más cuidado posible, lo menos abusados posible, que el resto no entienda que van a sacarle el trabajo a los demás.
que podamos analizar las lógicas, que mi trabajo como supervisor en su acompañamiento sea reconocido como un trabajo y entendido de esa manera. Bueno, esto, y a mí me ha traído muchísima satisfacción, lo hago con mucha alegría, me siento parte de la Universidad Nacional de Cuyo, siento que terminé y que me recibí en una casa de estudio de gran renombre e importancia, que me pertenece, que les pertenece a ustedes, que les pertenece a todos, y que eso hay que transmitirlo. Los objetivos desde la división en la que me encuentro hoy son generar instancias de tratamiento dentro de lo posible, porque si pensamos que en una unidad penal como el Complejo San Felipe hay alrededor de 1000 personas detenidas y hay solo 3 trabajadoras sociales, sería como muy difícil pensar instancias de tratamiento más allá de trabajar sobre la emergencia, sobre la demanda emergente, ¿no? Pero bueno, la idea y lo que estamos pudiendo hacer es trabajar desde el tratamiento y trabajar sobre una perspectiva que ve a esa persona en situación de detención como parte de un grupo familiar y un contexto determinado. Esto es importantísimo. Tener en cuenta que esa persona pertenece a un grupo familiar, ¿sí? Y que ese grupo familiar realiza todo un esfuerzo, reorganiza su dinámica, se acomoda estructural, económica, educacional, ¿sí? En cuanto a salud, se reacomoda a partir de uno de sus miembros en situación de detención y realiza todo un esfuerzo. Los que hayan pasado por ahí en colectivo y ven las colas de visita, ¿sí? En invierno, en horarios de mañana, exponerse a una institución que es una institución violenta en cuanto a su revisión, a su ingreso, al estado de ánimo de las personas que la conducen, con una lógica dominante que es la lógica de la seguridad. En ese escenario tan heterogéneo, tratamos de trabajar con ellos como parte de un grupo familiar. Y sobre todo con el objetivo de tratar de borrar la invisibilización que genera toda una estructura política, la ausencia de estructuras políticas, de estructuras estatales en la vida real de las personas, la ausencia de aparato de movilidad social. Todo eso genera la invisibilidad, genera la transmisión de formas de vida que tienen que ver con el delito, generan el uso y abuso de tu grupo familiar, de los que querés. Entonces, por ahí visibilizar que hay quienes te acompañan, quienes te quieren, y ver la forma de poner en valor todo eso, es por ahí donde hemos concentrado el trabajo hoy. Esos son los objetivos de la disciplina, diría yo, más que porque los objetivos institucionales en cuanto al trabajo social están enmarcados, están dados por el marco normativo. Y fueron pensados y confeccionados y hasta generan presiones para que sean puestos o aplicables por personas que nada tenían que ver con el trabajo social. Pensemos que las disciplinas sociales no llevan mucho tiempo dentro de la cárcel. Entonces, poder romper o poder adecuarse, poder hacer un espacio para que la lógica de las ciencias sociales tenga un lugar, ha costado muchísimo y cuesta mucho hacer la defensa permanente de ese lugar y función. Es un espacio heterogéneo, difícil, en el que hay que ser estratégicos. Y en eso la carrera tiene mucho de estratégico, tiene mucha dimensión política.
tiene formación en distintas áreas. El trabajador social puede trabajar desde lo grupal, puede hacer análisis de esas realidades, de esos momentos grupales. Puede trabajar desde lo individual, teniendo en cuenta que son parte de un lugar, un contexto, de un grupo determinado. Puede trabajar en el ámbito y diseño de políticas sociales, puede pensar la política o los espacios, las coyunturas y las estrategias dentro de las instituciones totales como lo son el servicio penitenciario. Es un espacio en el que se puede desarrollar muchísimo, en el que no es sencillo como el resto de las instituciones, en el que genera mucho y son muy importante el aporte de las prácticas de las personas, de los estudiantes y las estudiantes de trabajo social. Tienen todo un espacio para poder desempeñarse, para poder aplicar proyectos, para poder proponer. Me parece que, bueno, ni hablar de lo importante de la presencia de otras instituciones, ¿no? El sistema educativo en general y la Universidad Nacional de Cuyo en particular. No sé si por ahí quieren ir preguntando algo. Bueno, la intervención... Ir dejando algunas preguntitas en el chat. Estaría bueno también ver un poco, más que nada, el espacio de prelibertad, como y tener un poco en cuenta de lo que decía Clau del pensar situado. Y ahí empezar como a trabajar desde lo social en un sistema que es como completamente el paradigma de seguridad y control social. Eso es muy importante también aprenderlo en el transcurso de la carrera. Y otra cosa es aprovechar en el momento de estar como practicante en nuestro centro de práctica, aprovechar estos espacios para generar, ¿viste?, alguna u otra intervención más que nada en nuestra carrera, que cuesta mucho, y también aprender un poco de los sistemas estos normativos que mantienen estos espacios y conocer un poco. Y también viendo un poco la lógica de seguridad que abarca en el sistema de penal, en el contexto de encierro. Si tienen alguna pequeña pregunta que quieran. Bueno, si pensamos, por ejemplo, que creo que la cárcel ya tiene cerca de 125 años, y por ejemplo en 2007, yo empecé a trabajar en 2007 y había un área en común que se llamaba psicosocial. Desde esa área trabajaban, creo que habían 2 trabajadoras sociales y 2 psicólogas. Solo era Boulogne-sur-Mer y Unidad 4 en La Valle y una pequeña población de lo que ahora es San Felipe, que era una especie de villa. Si pensamos el crecimiento institucional que ha tenido sobre todo el sistema penitenciario, pero también las disciplinas de las ciencias sociales dentro del sistema penitenciario, tenemos una subdirectora que es trabajadora social en Unidad 3. Esto se ha dado hace poco, hace 4 meses. Pero empiezan a irradiar y a tener resonancia la lógica de estas disciplinas en formas de trabajar, en forma de entender y poder ver al otro, en forma de ver a esa persona de su grupo familiar que acompaña. ¿Sí? Antes se hablaba directamente de la visita y lo que se hacía con la visita era darle un marco punitivo y revisarla y recontrarrevisarla y siempre tener la sospecha de que iba a traer algo. Hoy intentamos trabajar con el grupo familiar y esto ha ido erosionando un poco la lógica de seguridad y permitiéndonos ir pensando en formas de tratamiento. La verdad que hay un proceso de crecimiento
en cuanto a las diferentes lógicas y se ha diversificado. ¿Sí? Podemos encontrar mesas de trabajo que piensan cómo se va a trabajar frente a determinadas situaciones. Eso era impensado hace 10 años, no tanto. Hace 10 años era impensado, todo se manejaba desde la órbita de la seguridad y ellos decidían, tenían la llave del candado y decidían hasta dónde podía llegar el curioso o la información. Me parece que hoy es un espacio en el que podemos trabajar muchísimo, pero es que es súper importante tener siempre presente las condiciones reales de existencia de las que provienen la mayoría de las personas que se encuentran hoy en situación de detención. Yo recién escuchaba mucho la problemática de consumo como uno de los grandes problemas. Yo digo, ¿es realmente la problemática de consumo el principal problema? ¿O son las condiciones reales de existencia? Que el tipo no tenga un inodoro, que no tenga agua corriente, y no vamos a hablar de agua caliente. ¿Sí? Hay lugares que la educación pública, pensémoslo de esta manera, que la educación pública no sea la misma en la escuela Julio Quintanilla del barrio 26 de enero que en la Pérez Esquivel. Y hablo de escuelas públicas, y la educación que reciben los estudiantes que van a ese lugar no es la misma. Entonces digo, por ahí las condiciones reales de existencia son importantísimas a la hora de pensar alguna alternativa de tratamiento. Porque hay personas a las que le ha quedado lejos todo y a lo que sienten que nada le pertenece. Y muchas de las ocasiones se vuelve desalentador, contradictorio en una institución en la que por ahí encontrabas que el marco normativo hablaba de reinserción social. Y tenemos muchísimas personas analfabetas hoy. Muchísimas personas que no pudieron terminar su escuela primaria. Estamos hablando de educación, claro, podríamos hablar de alimentación y ahí entramos en un proceso de vulnerabilidad total, estructural, generacional. Bueno, es un espacio como para meterle mucha dimensión política y yo agradezco mucho la invitación y la verdad que le agradezco a Ismael, le agradezco a Danilo, que hayan también podido ir a hacer las prácticas en este lugar, que le metan tanto y con tanto esfuerzo, ¿sí? Teniendo que bancarse laboralmente todo el proceso educativo y a meterle tiempo a la militancia, que es lo que realmente acerca, cambia, distribuye, genera la posibilidad de proyectarse. ¿Sí? Pensemos que en los sectores más vulnerables, por ahí la posibilidad de proyectarse, decir si ustedes van a levantarse mañana a tal hora, van a estudiar tantas horas, se van a duchar y se van a ir a trabajar o no, o a cursar o a hacer alguna actividad. Esa capacidad necesita recursos, estabilidad, apoyo, acompañamiento. Todo eso hay grupos familiares en los que no existe, en los que no existió. Hay personas que usan y abusan de otras personas de forma permanente y generacional. Me parece durísimo, pero bueno, se van a encontrar con la posibilidad de realizar muchísimos análisis, con dejar algunos criterios que dan una sola forma, con dejar las recetas y empezar a escuchar y ver qué cosas salen de cada entrevista, a poder proponer, digo, quienes vayan a San Felipe, a poder proponer alternativas para trabajar, desde lo grupal, desde lo familiar. Y bueno, nada, voy como cerrando, agradeciendo lo que hacen, pues la verdad que esto de militar y acercar
y sacar a la calle la universidad es todo lo que está bien ahora. Y me parece todo que abraza un compromiso que por ahí se había perdido un poco en la carrera. Yo tuve la suerte de hice la carrera en 2 tramos, y en el medio tuve un interín de alrededor de 8 años, pero cuando volví a la universidad me encontré que la universidad era otra, que la universidad ya estaba desde otro lugar, que los estudiantes estaban movilizados, que le daban la palabra y no la rechazaban. Bueno, muy agradecido, chicos. Claudio, aquí hay una pregunta en el chat que hace Lorena. Dice, ¿qué compromiso real existe para contratar a alguien que no puede presentar el certificado de buena conducta? En el mercado laboral formal, realmente, bueno, se estaba discutiendo en algún momento durante el gobierno anterior la posibilidad de sacar esto, de ya derogarlo, dejarlo sin efecto, porque era incluso anticonstitucional estar pidiendo un certificado de buena conducta. Pero bueno, la verdad es que desde el mercado laboral formal lo piden y lo exigen todo el tiempo. Las posibilidades de obtener un trabajo formal de una persona que estuvo en situación de detención tiene que ver con que conozca al empleador y sepa que no se lo solicite, o por ahí se vaya a otras provincias en las que logran trabajar durante un tiempo sin que se lo pidan. Hay muchas personas que salen de la provincia de Mendoza y se van a lugares pesqueros en la Patagonia, por ejemplo, y consiguen empleo formal, o permanecen por otros lugares. Pero aquí depende mucho del empleador y del compromiso social que tenga él en relación a la posibilidad de otorgarle trabajo o no a una persona que estuvo en situación de detención. Y no, Claudio, ¿qué otras alternativas por ahí ustedes construyen o evalúan desde ahí del Departamento de Prelibertad? Digo, por ahí Bueno, digo microemprendimientos, ese tipo de alternativas. perdón, no pensé que iba ahí porque yo hace un tiempo que no estoy ahí. Sí, el Departamento de Prelibertad trabaja con toda la gama de microemprendimientos que haya a nivel municipal, provincial y nacional. Se han gestionado diversos proyectos y lograron que se liquidaran y demás a personas en situación de detención. ¿Por qué en muchos de los casos no se ha logrado? Porque, bueno, sí se deja o se trata de que la persona en situación de detención, una vez que está ya en libertad, continúe con el proceso. Y los que conocemos de estos procesos y de la realización y de llevar adelante el microemprendimiento, sabemos que son un poco agotadores. Entonces, por ahí no terminan de estructurarse en cuanto a ciertos hábitos de continuidad, perseverancia y demás, y algunos caen, pero sí se ha podido hacer muchísimo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya podemos ir cerrando. Se nos ha extendido un montón el tiempo de la charla. Lamentablemente Ceci y Debbie, bueno, no han podido estar. Se les debe haber extendido mucho la reunión. Así que, bueno, Claudio, te agradecemos un montón por tus aportes. La verdad que también súper valiosos que ustedes, los disertantes en general, se hagan el tiempito entre todas las cosas que tienen que hacer, porque los trabajadores sociales somos multitareas y hacemos un montón de cosas a la vez, que se hagan un tiempito para poder compartir sus saberes con nosotros. Así que te lo súper agradecemos y les agradecemos a todos quienes han participado en la charla también por estar con nosotros hoy.
Decirles también que, bueno, ahí en el chat todavía está el link de asistencia, así que a quienes faltan, no se olviden por favor de acreditar la asistencia. Y bueno, ya podemos ir cerrando. Gracias, Abril. Ahí dejo de grabar.